Bien, estamos de vuelta con el embajador de Argentina, Darío Alessandro. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido a Rumbo Económico. Buenas noches. Embajador, el tema de los fondos buitres es algo que está en la prensa internacional, que nos interesa no a todo el mundo. Yo quería empezar preguntándole, ¿por qué tanta crítica hacia estos fondos que simplemente pues son acreedores que buscan lo mismo que cualquier acreedor, ¿no? Que es cobrar su deuda? A ver, yo creo que no son lo mismo que cualquier acreedor, porque son fondos que tienen nada más que una finalidad meramente especulativa, que obviamente yo entiendo que la especulación es una parte, un componente de la economía, pero tienen como finalidad pleitear a los estados. Lo han hecho con el Perú, lo han hecho con Brasil, lo han hecho con diferentes países a lo largo de la historia, y a mí me resulta un poco extraño cierta defensa que se hace acerca de estos fondos buitre, porque los estados, y no los estados latinoamericanos, también europeos, a lo largo de la historia se han visto varias veces con la necesidad de reestructurar sus deudas, producto de situaciones económicas o sociales desfavorables para sus países y casi siempre producto de gobiernos anteriores. Y cuando hay un gobierno que está pagando acabadamente la deuda, como está haciéndolo el gobierno argentino desde el año 2003, aparecen estas situaciones, estos personajes, y fíjese lo que pasa. No solo le causa un perjuicio a un país, en este caso a la Argentina, sino a la confiabilidad del sistema financiero global e internacional, porque basta que un acreedor gane un juicio en un determinado juzgado para impedir una reestructuración general de la deuda y afectar, como en el caso argentino, al 93% de los bonistas que sí aceptaron la reestructuración, el canje de deuda que propuso Argentina. Así que yo creo que no cumplen un rol positivo en la economía argentina. Tal es así, discúlpeme que me extiendo un poquito en esto, que ha habido recién un pronunciamiento de numerosos economistas, y no solo los más heterodoxos, sino premios Nobel como Solow, muy importantes, que se han presentado ante el Congreso de Estados Unidos diciendo es necesario dar un nuevo marco al sistema de reestructuración de deudas para no que los estados y el sistema global no quede sujeto a la posibilidad de que un fondo, en este caso MNL Capital, que es el fondo Elliott, Singer, el mismo que... Quisiera plantear esto en términos un poco más sencillos para que toda la audiencia lo entienda, ¿no? Digamos lo siguiente, digamos que yo le debo a un montón de personas, ¿no? Yo le debo 100 a una persona X, a quien sea, y esta persona se da cuenta que yo no le voy a pagar y le vende usted esta creencia por 100 muy barata, digamos, a 20, ¿no? Y usted dice, bueno, yo pago 20 porque me corro el riesgo de eventualmente no cobrar. Y usted viene donde mí y yo no le quiero pagar. ¿No le daría un poco de cólera? No está pasando eso. Pero eso por no dos está cosas. pasando. Primero, el sistema de las personas no es asimilable al de los países. Porque eso, a ver, me deja. No, sí, déjeme, sí, para precisarle la pregunta, porque no es cierto que el sistema de los países no sea igual al de las instituciones o al de las personas, porque detrás de estas instituciones que están cobrando hay personas. El Wall Street Journal, por ejemplo, contaba el caso de la señora Norma Laborato, 85 años, que compró deuda argentina por $45.000 con los ahorros de toda su vida. Esta señora no puede cobrar ahora porque el Estado argentino no le quiere pagar. Me deja contestar la pregunta anterior y luego vamos a eso. Usted decía en la pregunta anterior, si una persona le debe a otra, compra más barato, corre un riesgo, porque hay un riesgo de que esa persona no pague. En el sistema de deudas privadas existe el sistema de quiebras, de quebrantos, donde alguien que no puede pagar se presenta a sus acreedores y dice, yo hago esta oferta. Y esta oferta con una mayoría, que es una mayoría especial del 66%, del 70%, tiene que obligatoriamente ser aceptada por el conjunto. Perdóneme, pero déjeme si hacer no la es precisión. imposible el diálogo. No, sí, es imposible el diálogo, de verdad. La precisión yo sé que usted tiene una posición asumida, pero no deja que yo pueda explicar la posición, realmente. Le voy a dejar que explique la posición, solo quiero hacer la precisión. No me deja culminar nunca ningún razonamiento. No, le quiero hacer la precisión porque el sistema de quiebra privado no permite que la mayoría le imponga a la minoría la decisión que ella les dé la gana. Nunca le puede reducir la mayoría la deuda de la minoría sin el consentimiento de estos minoritarios. No, pero ojo, mire, el sistema de quiebras entre privados en todos lados del mundo, una empresa
deudora que se declara insolvente hace una oferta, hay un trámite judicial y luego a partir de allí hay un sistema de votación de mayorías y minorías y se establece que lo que la mayoría acepta es lo que todos deben cobrar. Sin recortarle sus deudas. No, sí, así funciona. Yo trabajo en quiebras. Pero aparte, ojo, yo he trabajado en el sector privado argentino y también sé, la única forma de continuidad que tienen determinadas empresas en determinado momento es reducir la cuantía de sus deudas. Si Esto es así. Y si no están de acuerdo sus acreedores, quiebra la empresa y se vende todo y se remata. Y cobran menos de lo que era, por lo general, entonces, casi siempre aceptan a lo que se llega en el juzgado para cobrar, quizá no el 100% del valor de su acreencia, pero un valor muy importante. Entonces, a lo que yo iba y que quería culminar era que lo que está en discusión en este momento, me parece una discusión muy importante y muy sana, cómo va a seguir funcionando el sistema de reestructuración de los países. Hay voces, como por ejemplo Anne Kruger, la ex directora del fondo, una mujer con una visión muy ortodoxa de la economía, que ha planteado que debe haber un sistema similar al de los privados para evitar justamente esta situación por la que en este momento está atravesando Argentina, de que un 1%, porque la deuda que ganó en el juzgado de Nueva York representa el 1% del conjunto de la deuda argentina con los privados, que fue declarada en default en el año 2001, no por el gobierno de Néstor Kirchner ni de Cristina Kirchner, sino por un gobierno anterior. El 93% acepta la oferta, se le estaba pagando y se le está pagando en término, y 539 millones que son girados al agente pagador, al Boni de New York, son bloqueados por el juez Griesa, luego de una interpretación de la cláusula pari passu, por lo menos muy controvertida, que hace que la mayoría quede sujeta a la decisión de la minoría. Es decir, en lugar de aplicar lo que se ha entendido en términos generales como equitativamente, que ese es el significado final, en este caso del pari passu, lo hace absolutamente de otra forma. Por beneficiar al 1%, perjudica al 93%. Digamos que yo le cuento que yo compré bonos argentinos y que yo estoy entre estos bonistas de fondos buitres. ¿Cómo usted justifica no pagar la deuda que yo legítimamente compré? Mire, más allá del caso real o supuesto... Podría ser real. No, por eso, más allá del caso real o supuesto, primero creo que hay que evaluar un contexto económico, donde la decisión de un juez no puede ser nada más la letra fría del derecho, sino ver si efectivamente el deudor, en este caso la República Argentina, ha hecho todos los esfuerzos por pagar. Y la verdad que los viene haciendo sistemáticamente con el sector privado, con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, a ver, espere, no con usted porque no aceptó una posibilidad de pago donde el expresidente Kirchner dijo una cosa: cuando hay una deuda, una cosa que no se puede hacer es cobrarle un muerto. Y la Argentina en el año 2001 económicamente estaba muerto. Claro, entonces, perdóneme. ¿Por qué yo tengo que aceptar que me paguen 50 si me debían 100? A ver, eso, bueno, mire, a lo largo de la historia económica del mundo ha pasado, y fíjese que la reducción de su acreencia ha sido mucho menor que la que había en términos originales cuando se lanzó el canje de deuda. ¿Por qué? Pero eso no es consuelo, ¿no? A ver, no, pero espere. Mire, partimos de una situación que no es la ideal, que no es la deseada, donde un gobierno se tiene que hacer cargo, como le corresponde a cualquier gobierno, de situaciones heredadas. Entonces, ¿qué buscó el gobierno? Buscó pagar el monto más cercano a lo posible de las acreencias que había, sin poner en riesgo el crecimiento del país, porque si no hay crecimiento del país, hay posibilidad cero de pagar ninguna deuda. Aunque yo le diga que a usted le voy a pagar 100, si mi fábrica, si mi industria, si mi país no produce, no genera un saldo favorable, no puedo pagar ninguna deuda. Entonces Argentina trató de mantener ese equilibrio. Y entiendo que esta solución, porque fíjese lo que está pasando ahora,
los que están cobrando, el 97%, los que cobraron hasta ahora el 93%, y esperemos, y Argentina va a hacer todos los esfuerzos para que sigan cobrando, no están yendo contra la Argentina, están yendo contra el banco que tiene bloqueados los fondos, que es en el fondo ir contra el juez Griesa, que tomó esta interpretación tan extemporánea del pari passu para llegar a esta conclusión y bloquear 539 millones de dólares que se pagaron el 30 de junio del 2014, el día del vencimiento. Embajador, me están pidiendo un corte. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con el embajador de Argentina, Darío Alessandro. Embajador, le pregunté en las redes sociales qué es lo que querían que le pregunte usted, porque sabíamos que iba a venir. Y una pregunta interesante era, ¿por qué en Argentina se multa a las personas, a los economistas, que contradigan las cifras oficiales? Esto pasó el año pasado, fue una decisión que tomó, creo que la Secretaría de Comercio Interior, sí. Y como funcionan plenamente los tres poderes, el Poder Judicial retrotrajo esa medida que había tomado una dependencia del Poder Ejecutivo. Eso fue lo que pasó. Pero o sea, en buena hora se retrotrajo. Por supuesto, ¿No le parece? por supuesto, porque hay un funcionamiento de los tres poderes. El Poder Judicial dijo que la medida era abusiva y la medida no se tomó. Abusiva, ¿no? Bueno, es la opinión del Poder Judicial. Creo que también hay que ver... ¿Es la opinión del gobierno? Mire, regresando sobre sus pasos. Yo pienso que sí, porque el gobierno es de respetar lo que otro poder, aún en contra de lo que el Poder Ejecutivo haya planteado, termina aceptando, termina respetando. Creo que en todos lados pasa, pero en la Argentina pasa mucho, que a veces las consultorías económicas tienen una posición tomada con respecto al partido, al gobierno, y hacen, más que un trabajo objetivo, oposición también. Creo que yo no hubiera tomado esa medida de multarlos. No, pero ojo, que no se disfrace una cosa de la otra. Eso es lo importante. Y muchas veces ¿de qué disfraz estamos hablando? Una consultora económica, un analista supuestamente independiente de la realidad económica, tiene intereses económicos con algunas empresas porque esas empresas son los clientes de su consultora. Es lo que en una escala global, desde mi punto de vista, pasa con las calificadoras de riesgo también. Las calificadoras de riesgo tienen como cliente principal a los bancos. Entonces, cuando tienen que calificar a un banco se cuida mucho. Lo hemos visto con la crisis financiera de Estados Unidos y en Europa. Los clasificaban con AAA, a bancos que estaban en la insolvencia, producto de la excesiva desregulación financiera, producto de que estaban llenos de activos tóxicos en su cartera y no decían nada. Entonces, ¿no sería que se dio esta medida más bien porque el gobierno argentino le da un poco de vergüenza pues revelar las verdaderas cifras de inflación que son altísimas? Hablemos desde ese tema. El gobierno en este año 2014 ha hecho durante el año pasado todo un trabajo de elaboración de los índices de precios de Argentina en conjunto con los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Producto de la devaluación que hubo en diciembre, enero... Déjeme hacer un apunte. Técnicos que, dicho sea de paso, hasta que se invitó a hacer eso, decían que no había que creer en las cifras de Argentina porque estaban correctamente Eso auditadas. No lo sé, pero eso lo ponía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en su información oficial. Ponían quizás un asterisco y decían que no ponían la cifra de inflación porque había cuestionamientos. Porque no la sentían confiables. Bueno, porque había cuestionamientos. ¿No? Pero bueno, lo importante es si una medida se persiste obcecadamente o se busca solucionarla. Entonces, se entra en un diálogo con el máximo organismo financiero, que es el Fondo Monetario, se elabora un índice de precios al consumidor y de precios mayoristas. Ese índice de precios consumidor en el mes de enero da 3,5, en el mes de julio da 1,3, marcando una tendencia descendente y no, como muchos auguraban, que iba a haber una espiral inflacionaria en la Argentina. Obviamente, queremos tener una inflación más baja, se debe trabajar para una inflación más baja, pero del 3,7 que había en enero se pasó al 3,1 en junio y está próximo a salir la cifra del mes de julio. ¿Tiene la impresión que toda esta reticencia que ha venido habiendo por parte del gobierno argentino a que se discutan las cifras, a que
en fin, se discuta abiertamente sobre esto. Es algo muy característico del gobierno de Cristina Kirchner y que acá en Perú ha sido muy criticado. Le cito una declaración de la presidenta. Ella señaló que le parecía que quizá era buena idea nacionalizar medios locales para que adquieran conciencia nacional. ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver, no tengo, creo que habría que ubicar contexto. La cita es textual. No, yo no le digo que no sea textual, que sí. Me refiero a que normalmente una cita hay que ponerle un contexto en determinada situación, si hay una polémica. De hecho, yo me remito a los hechos. El gobierno, no hay medios estatizados, no hay medios nacionalizados. Lo que ha habido ha sido una ley que no afecta a la prensa escrita, sino que ha sido una ley dirigida a los medios audiovisuales. ¿Por qué? Porque es el gobierno el que otorga, el Estado es el que otorga los medios audiovisuales, pero nunca han afectado el contenido. Ahora, coincidentemente afectan al grupo opositor del gobierno. No, a ver, mire, el proceso ha avanzado, y ha avanzado muchísimo, y no lo que puede haber afectado a un grupo, que en este caso creo que seguramente usted se referirá al grupo Clarín, claro, es que ha tenido que desprenderse de algunos activos aplicando algo que existe en muchos lugares del mundo, que la propiedad cruzada, es decir, cuando hay un medio radial, un medio televisivo y un medio gráfico, de algo debe desprenderse para que no haya una posición abusiva o semimonopólica en el mercado, en este caso, en el mercado tan sensible como el de la información. Y lo que ha procurado la ley es que haya mayores voces, no menores voces. Ahora, mire, Clarín, con su señal de al aire, sigue. Con su señal de cable, Todo Noticias sigue. Con su medio escrito, sigue. Así que creo que se ha exagerado absolutamente un tema que es muy interesante discutir, que es el tema si existe o no concentración, si los estados deben hacer algo ante la concentración, que yo creo que no deben hacer nada en cuanto a los contenidos, pero sí en cuanto a cuando hay una excesiva concentración. Pasa en Inglaterra, pasa en Estados Unidos. Ahora, no es una novedad argentina. ¿Diera la impresión de que al gobierno argentino no se mete directamente con los contenidos diciendo esto sí, esto no, pero hace todo lo posible para que no salgan los contenidos que no le gustan? Les doy un ejemplo. Todos vimos acá, fue una gran noticia nacional, cómo es que el gobierno logró que los partidos de fútbol se pasaran al mismo horario que el programa televisivo del señor Lanata, que es uno de los principales periodistas de oposición. El señor Lanata incluso salió disfrazado de futbolista ese día, Lanata, como protesta a lo que se había hecho. A ver, los que defienden la libertad de elección, a la gente no se le obligó a ver los partidos de fútbol, no se lo quitó a Lanata de su canal. Pero es una grilla de 20 canales, donde no, porque esto es muy importante. ¿Pero por qué se programaron en ese momento? ¿No era porque domingos, él estaba haciendo las denuncias de corrupción? Perdón, los domingos es un día tradicional de fútbol en la Argentina, en el Perú, en todos lados. Hasta hace un año y medio solo podían ver partidos de televisión los que tenían acceso a la señal de cable, es decir, los que podían pagar un poco más. La medida de fondo del gobierno es que todos los que tienen un televisor, que es prácticamente el 95% de las personas de un país, pueda ver gratuitamente un partido. Hay un partido que está programado a las 10 de la noche. Si a mí me gusta ver la Nata, veo a la Nata. Si a mí me gusta ver a Estudiantes de La Plata con River Plate, veo a River Plate. Eso es la libertad. ¿Se hizo para aumentar la libertad de elección de la gente o porque la Nata en ese horario estaba haciendo denuncias de corrupción? Si yo le creo a la Nata y me interesa lo que miro a la Nata está en el aire, en un canal de aire que tiene la primera o segunda audiencia de la Argentina. No se le impidió absolutamente nada. Se puso competencia, que es lo que los liberales siempre quieren. Embajador, se lo agradezco muchísimo. A usted, muchísimas gracias. Poder, muy interesante. Dialogar y debatir cuando hay que debatir. Se lo agradezco muchísimo. Gracias por venir al Rumbo Económico. ¿Cómo no? Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.